El frío del linóleo contra su mejilla fue el primer insulto, una humillación helada, que se filtraba más allá de la piel para anidar en sus huesos, mientras el peso de una rodilla sobre su espalda le robaba el aliento y la dignidad, con la misma eficiencia brutal. No era el dolor lo que registraba su mente en ese instante suspendido en el tiempo, sino la textura áspera y sucia del suelo de la terminal de autobuses, una superficie que se convertía en el escenario de su degradación. Las voces a su alrededor se fundían en un murmullo indiferente, el zumbido de un enjambre de personas que desviaban la mirada, cómplices silenciosos de una violencia que preferían ignorar. Solo destacaban los gritos guturales, cargados de un desprecio que trascendía el deber. «Al suelo, no te muevas». La orden era innecesaria. El cuerpo del agente de ICE, corpulento y enfundado en un chaleco táctico, ya la había inmovilizado por completo. Su bolso, desparramado, revelaba los objetos mundanos de una vida. Un libro de bolsillo con las esquinas dobladas, un monedero de cuero gastado, las llaves de un modesto apartamento. Eran reliquias de una normalidad que se había hecho añicos en cuestión de segundos. El agente que la sujetaba, un hombre de mandíbula prieta y ojos que parecían desprovistos de cualquier emoción que no fuera un hastío autoritario, le torció el brazo para esposarla. «¿Crees que puedes venir aquí y simplemente existir?», le espetó cerca del oído, su aliento cargado de un resentimiento rancio. Ella no respondió. Las palabras se habían quedado atrapadas en su garganta, ahogadas por la incredulidad y una ira gélida que comenzaba a cristalizarse en su interior. Se llamaba Elena Vargas, pero en ese momento, para ellos, no tenía nombre. Era un bulto en el suelo, una estadística, una ilegal, más en su cuota diaria. La arrastraron unos metros, el sonido de su ropa de trabajo rozando el suelo sucio como el preludio de un veredicto ya dictado. El metal de las esposas se clavaba en sus muñecas, pero ella se concentró en memorizar cada detalle. La insignia de la gente, el patrón de desgaste en sus botas, la forma en que su compañero sonreía con suficiencia. No era por venganza, sino por un principio de contabilidad moral. Cada humillación, cada gesto de desdén, cada abuso de poder era una deuda que el sistema, de una forma u otra, tendría que pagar. Se juró a sí misma, con la certeza silenciosa que solo nace de la injusticia más profunda, que no sería la última vez que vería sus rostros. Pero la próxima vez no sería desde el suelo. La próxima vez, ellos tendrían que levantar la vista para mirarla a los ojos. La liberación llegó horas después, tan anticlimática y burocrática como había sido el arresto violento. Un error, una confusión de identidad, una disculpa murmurada sin contacto visual por parte de un supervisor hastiado que parecía más molesto por el papeleo extra que por la flagrante violación de sus derechos. Elena salió del centro de detención con el eco de las puertas metálicas cerrándose a su espalda y un hematoma floreciendo en su pómulo. El aire de la noche, denso y húmedo, nunca le había parecido tan liberador y a la vez tan pesado. Caminó las calles de regreso a su apartamento no con la cabeza gacha de una víctima, sino con una rigidez en la columna que no había tenido antes. Cada paso era una afirmación, una declaración de persistencia. En la soledad de su pequeño salón, bajo la luz amarillenta de una lámpara de pie, se miró en el espejo. Vio el morado incipiente en su piel, el desorden de su cabello, la suciedad en su blusa. Pero más allá de eso, vio una mirada que había cambiado. La incertidumbre había sido reemplazada por una determinación tan dura y afilada como el diamante. No había lágrimas. La rabia que había sentido en el suelo de la terminal se había enfriado, transformándose en un combustible de combustión lenta, un propósito inquebrantable. Se dirigió a su escritorio, donde una pila de libros de derecho y documentos encuadernados esperaba en un orden meticuloso. Sobre ellos, cuidadosamente envuelta en plástico, yacía una toga negra. La tocó con la punta de los dedos, el tejido áspero una promesa de lo que estaba por venir. Durante años, había creído que la ley era un escudo, un conjunto de principios abstractos diseñados para proteger a los vulnerables. Esa noche, comprendió que la ley no era un escudo,
sino un arma. Podía ser usada para oprimir o para liberar, para justificar la brutalidad o para impartir justicia. Dependía enteramente de las manos que la empuñaran. Y ella, Elena Vargas, estaba a punto de tomarla en las suyas. El incidente no la había roto, la había forjado. Le había dado algo que ningún título académico ni ninguna ceremonia de nombramiento podría ofrecerle. Una comprensión visceral, carnal, del sistema que estaba a punto de dirigir. Había sentido su peso, había probado su indiferencia. Ahora, se preparaba para enfrentarlo no desde fuera, como una activista o una demandante, sino desde su mismo corazón. Se sentó y abrió un pesado volumen sobre procedimiento civil, la luz de la lámpara proyectando una larga sombra en la pared. El mundo exterior se desvaneció. Solo existía el texto, la misión y la imagen indeleble del rostro del agente Miller, un rostro que ahora se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba mal, un rostro que, sin saberlo, la había preparado para su verdadero trabajo. El Palacio de Justicia era una bestia de mármol y granito, un monumento a la permanencia y al poder. Sus columnas dóricas se alzaban como centinelas de una tradición inmutable, y sus enormes puertas de bronce parecían diseñadas para intimidar a quienes se atrevían a buscar justicia en su interior. Elena había pasado por delante de él cientos de veces, siempre con una mezcla de reverencia y aprensión, pero esa mañana, al subir las escalinatas, la sensación era diferente. Ya no era una extraña mirando hacia adentro. El edificio era ahora su lugar de trabajo, su campo de batalla. Al entrar en el gran vestíbulo, el sonido de sus tacones resonaba en el silencio cavernoso, atrayendo miradas. Eran miradas rápidas, evaluadoras, de abogados con prisa, de funcionarios judiciales con aire de importancia, de secretarios que la catalogaban en un instante. Otra abogada de oficio, quizás, o una traductora. Nadie veía en su figura menuda y su rostro de rasgos latinos a la nueva jueza del Tribunal Superior del Condado. Esa invisibilidad, que antes la habría frustrado, ahora le servía como un manto protector. Le permitía observar sin ser observada, estudiar el ecosistema antes de que el ecosistema la estudiara a ella. Un secretario judicial de mediana edad, con un bigote pulcramente recortado y una expresión de perpetua impaciencia, la interceptó cerca de los ascensores. «Las entregas se hacen por la entrada de servicio, señorita», dijo sin siquiera mirarla bien, señalando con el pulgar hacia un pasillo oscuro. Elena se detuvo, sintiendo como una vieja herida se abría 1 milímetro. La presunción, el sesgo casual que la reducía a una categoría predefinida. Respiró hondo, la ira fría de la noche anterior anclándola. «Busco las cámaras del juez Thompson», respondió con una voz tranquila y firme que lo obligó a levantar la vista. «¿Tiene una cita?» Su tono era escéptico, la implicación clara. ¿Qué asunto podría tener alguien como ella con un juez de su calibre? «Tengo una cita permanente», replicó Elena, manteniendo su mirada. «Soy la jueza Vargas. Vengo a tomar posesión de mi cargo». El cambio en el rostro del hombre fue un espectáculo digno de estudio. La incredulidad luchó contra el pánico, y el pánico dio paso a una obsequiosidad repentina y torpe. «Jueza Vargas, mis disculpas, su señoría. No la esperaba tan...». Se calló, dándose cuenta de que cualquier forma de terminar esa frase solo empeoraría las cosas. La condujo por pasillos laberínticos, el silencio entre ellos ahora cargado de la tensión de su error. Para Elena, ese pequeño encuentro era un microcosmos del desafío que le esperaba. No bastaba con tener el título, con llevar la toga. Tendría que luchar contra 1000 pequeñas presunciones, contra una cultura institucional que no estaba diseñada para ella, que la veía como una anomalía. Cada día sería una prueba, cada interacción una negociación de su autoridad. El secretario se detuvo ante una pesada puerta de roble con una placa de latón que decía «Juez Alan Thompson». «Aquí es, su señoría». Su voz era ahora un susurro respetuoso. Elena asintió, ignorando la ironía. Abrió la puerta y entró en el que sería su nuevo dominio, dejando atrás a un hombre que acababa de recibir su primera lección sobre no juzgar un libro por su cubierta. El juez Alan Thompson,
La esperaba de pie junto a un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Era un hombre alto, de cabello plateado, y una presencia que llenaba la habitación, producto de 30 años impartiendo sentencias desde una posición elevada. Le sonrió una sonrisa educada y algo paternalista que no llegaba a sus ojos. Jueza Vargas, bienvenida. Es un placer finalmente conocerla en persona. Le estrechó la mano. Su agarre era firme, el de un hombre acostumbrado a estar al mando. El placer es mío, juez Thompson. Es un honor sucederle. Las formalidades eran un baile delicado, cada palabra pesada con significado no dicho. La oficina era un santuario del viejo poder, paredes revestidas de madera oscura, estanterías llenas de volúmenes encuadernados en cuero, un escritorio de caoba del tamaño de una barca. Fotografías en marcos de plata mostraban a Thompson con gobernadores, senadores y otros jueces. Una galería de la élite que se autoperpetuaba. Elena se sintió como una intrusa en un club exclusivo al que solo había sido admitida por una extraña casualidad. «Es un buen tribunal», dijo Thompson siguiendo su mirada por la habitación. «Lleno de tradición. La clave es respetarla. Las cosas aquí tienen una forma de hacerse, un ritmo. Si intenta cambiarlo todo de golpe, encontrará resistencia». No era una amenaza, sino una advertencia envuelta en el tono de un consejo amistoso. Era la voz del sistema explicándole amablemente cómo debía conformarse. Elena asintió lentamente, procesando la advertencia. «Entiendo la importancia de la tradición, juez, pero también creo que la justicia debe evolucionar para servir a la comunidad a la que representa, a toda la comunidad». El énfasis en la última frase fue sutil, pero Thompson lo captó. Una sombra casi imperceptible cruzó su rostro. «Por supuesto, por supuesto. Solo digo que hay que tener cuidado. Este es un barco grande y pesado. No gira con facilidad». La metáfora era reveladora. Para él, el sistema judicial era una entidad majestuosa y lenta, que debía ser protegida de cambios bruscos. Para Elena, que había sentido su peso aplastándola contra el suelo, era una maquinaria que a menudo arrollaba a los que no podían apartarse de su camino. Hablaron durante casi una hora. Thompson compartió anécdotas. Le explicó los casos más complejos que heredaría y le dio consejos sobre cómo manejar a ciertos abogados litigantes particularmente difíciles. Todo era útil, profesional, pero bajo la superficie corría una corriente de condescendencia. Hablaba de esta gente y sus problemas con una distancia clínica, como un entomólogo describiendo los hábitos de insectos exóticos. No había malicia en él, se dio cuenta Elena, sino una ceguera producto del privilegio y el aislamiento. Nunca había estado en el otro lado del estrado. Nunca había sentido el pánico de ser juzgado por un sistema que no entendía su idioma ni su realidad. Su perspectiva estaba moldeada por décadas de mirar el mundo desde arriba. Cuando la reunión terminó, Thompson le entregó una llave pesada. La llave de sus cámaras, su señoría. Ahora es todo suyo. Al tomarla, sus dedos se rozaron. Por un instante, Elena pensó en las esposas, en el frío del metal contra su piel. 2 trozos de metal, símbolos de 2 mundos opuestos. Uno para encerrar, otro para liberar. Se quedó sola en la vasta oficina, el silencio ahora lleno de sus propios pensamientos. El juez Thompson no era el enemigo. Era algo más insidioso. Un guardián bien intencionado de un statu quo injusto. El verdadero desafío no sería luchar contra monstruos, sino contra hombres buenos que no veían el daño que su sistema causaba. Sola en el silencio de sus nuevas cámaras, Elena caminó lentamente por la habitación, tocando las superficies como si fueran artefactos de una civilización perdida. El cuero pulido de la silla del juez, la madera fría y sólida del escritorio, el peso de un mazo que descansaba sobre un bloque de mármol. Eran símbolos de un poder que, hasta ese momento, solo había visto desde la distancia, desde el otro lado de la barrera. Se detuvo frente al gran ventanal, el mismo desde el que el juez Thompson había contemplado su dominio. La ciudad se extendía debajo de ella, una red de luces y sombras, de calles y vidas entrelazadas. Desde esa altura, todo parecía ordenado,
manejable. Los individuos se convertían en puntos anónimos, sus luchas y desesperaciones invisibles. Comprendió entonces la peligrosa seducción de esa perspectiva, cómo la distancia podía engendrar indiferencia. Su mente retrocedió en el tiempo, no a la humillación de la terminal, sino mucho más atrás. Se vio a sí misma, una niña de 10 años, traduciendo una carta de desalojo para sus padres, sus voces temblorosas, llenando la pequeña cocina, mientras ella luchaba por encontrar las palabras en español, para explicar conceptos legales diseñados para confundir y abrumar. Vio a la estudiante universitaria trabajando en el turno de noche en una cafetería, con los libros de texto abiertos junto a la caja registradora, el olor a café y lejía impregnando las páginas mientras memorizaba precedentes y estatutos. Vio a la joven abogada en la corte de inmigración, con el corazón encogido mientras un juez sentenciaba la deportación de un cliente que solo había conocido este país como su hogar. Cada uno de esos recuerdos era un ladrillo en la fundación de la mujer que estaba ahora de pie en esa oficina. Su viaje no había sido una escalera de éxito corporativo, sino una lucha constante contra un sistema que parecía diseñado para excluirla. Cada logro había sido una victoria contra las probabilidades, cada paso adelante una refutación de las bajas expectativas. El peso de esa historia se asentó sobre sus hombros, no como una carga, sino como un ancla. Le impedía dejarse llevar por la vista desde la ventana, por la comodidad de la silla de cuero. Le recordaba por qué estaba allí. No era para unirse al club, ni para disfrutar de los privilegios del cargo. Estaba allí para ser la voz de la niña en la cocina, del estudiante agotado, del cliente desesperado. Estaba allí para representar a todos aquellos que miraban hacia edificios como este, con miedo en lugar de esperanza. Se sentó en la silla del juez por primera vez. No se sentía natural. Se sentía extraña, ajena, como si estuviera usando la ropa de otra persona. Pero al mirar el estrado vacío frente a ella, el lugar donde se sentarían los acusados, los demandantes, los testigos, sintió una oleada de claridad. Su perspectiva no sería la del ventanal, sino la del suelo. Recordaría siempre la sensación del linóleo frío, la textura de la injusticia. Ese recuerdo no sería su debilidad, sino su mayor fortaleza. Sería su brújula moral, su recordatorio constante del verdadero propósito de la ley. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, pero Elena no lo notó. Estaba abriendo el primer expediente de su nuevo escritorio, su rostro iluminado por la luz de una lámpara, exactamente como en las noches de estudio, lista para comenzar el trabajo. Los primeros días fueron una inmersión en la maquinaria implacable de la justicia. Para aclimatarse, Elena decidió pasar tiempo observando otros tribunales en sesión, sentada discretamente en los bancos traseros reservados para el público. Quería ver el sistema en su estado natural, sin el filtro de su nueva posición. Lo que vio la perturbó profundamente. Observó una sala de audiencias de delitos menores, donde los casos se despachaban a un ritmo vertiginoso, como si se tratara de una línea de montaje. Los acusados, en su mayoría personas de color, pobres y con aspecto confundido, eran empujados a través del proceso con una eficiencia deshumanizante. Los defensores públicos, abrumados por la cantidad de casos, apenas tenían tiempo para intercambiar unas pocas palabras con sus clientes antes de recomendar un acuerdo de culpabilidad. Los fiscales recitaban los cargos con un aburrimiento monótono, y el juez, un hombre con una expresión de fatiga crónica, asentía y dictaba sentencias que cambiarían vidas con la misma emoción que si estuviera ordenando un café. No había villanos evidentes en la sala. El juez no era cruel. El fiscal no era sádico. El defensor público no era incompetente. Eran simplemente engranajes de una máquina diseñada para la eficiencia por encima de la justicia, para la gestión de casos por encima de la comprensión humana. Elena sintió una creciente sensación de desasosiego. Esto era el sistema que el juez Thompson le había aconsejado no perturbar. Esta era la tradición que se le había instado a respetar.
veía en los rostros de los acusados el mismo desconcierto y la misma impotencia que ella había sentido. Estaban atrapados en un lenguaje que no entendían, en un proceso que no controlaban, juzgados por personas cuyas vidas no se parecían en nada a las suyas. En otra sesión, en un tribunal de familia, vio a una madre inmigrante luchando por explicar su situación a través de un intérprete que parecía traducir sus palabras apasionadas y angustiadas en un resumen seco y sin emociones. El juez, mientras tanto, revisaba unos papeles, apenas levantando la vista. La esencia del drama humano de esa mujer se perdía en la traducción, se filtraba a través de las grietas del procedimiento burocrático, hasta que lo único que quedaba era una petición seca que podía ser aprobada o denegada. Elena se dio cuenta de que la injusticia más común no era la de la malicia activa, sino la de la indiferencia sistémica. Era la injusticia que surgía de la prisa, de la falta de recursos, del sesgo inconsciente, de la distancia cultural y de clase. Era una forma de violencia silenciosa y normalizada, tan arraigada en la cultura del tribunal, que la mayoría de sus participantes ni siquiera la reconocían. Se fue del juzgado ese día con una sensación de peso en el pecho. El desafío era mucho mayor de lo que había imaginado. No se trataba solo de tomar decisiones justas en los casos que le llegaran. Se trataba de cómo podría perforar esa burbuja de indiferencia, cómo podría reintroducir la humanidad en un proceso que parecía diseñado para erradicarla. Su propia experiencia, antes una fuente de trauma privado, ahora se sentía como una herramienta indispensable. Era su lente, su filtro, lo que le permitía ver lo que otros, como el juez Thompson, ya no podían ver. Su nombramiento no era solo un cambio de persona, tenía que ser un cambio de perspectiva. La pregunta era si el sistema la cambiaría a ella antes de que ella pudiera empezar a cambiarlo a él. Una mañana, revisando la lista de casos asignados a su sala para la semana siguiente, un nombre saltó de la página y le dio un vuelco al corazón. Caso número 2023 CR0714. Estado contra Michael Reynolds. Moción para suprimir evidencia en un caso de arresto por sospecha de estatus migratorio. Y allí, en la lista de testigos que la fiscalía planeaba llamar, estaba el nombre: Agente Especial Owen Miller, Oficina de Inmigración y Aduanas. Miller. El nombre resonó en su mente, trayendo consigo el recuerdo del frío del linóleo, el olor a desinfectante rancio y la voz cargada de desprecio. Se quedó mirando el documento, la respiración contenida. El pasado no estaba enterrado, ni siquiera era pasado. Estaba allí, en papel oficial, programado para entrar en su sala de audiencias, en su vida profesional, a las 9:30 de la mañana del martes siguiente. Una oleada de emociones contradictorias la recorrió. Primero, una punzada de miedo, un eco de la impotencia que había sentido en el suelo. Luego, una oleada de ira, la misma ira fría y controlada que la había sostenido desde entonces. Y finalmente, una extraña y terrible sensación de inevitabilidad, como si todo su camino la hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Su primer instinto, el instinto de cualquier juez en su posición, fue considerar la recusación. Tenía un conflicto de intereses personal y directo. Ningún código de ética le permitiría presidir un caso en el que el testigo clave era el hombre que la había agredido y arrestado ilegalmente. Sería la decisión correcta, la profesional, la esperada. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad sin verla. Recusarse significaba dejar que otro juez, probablemente alguien como Thompson, escuchara el caso. Otro juez que vería al agente Miller como un representante creíble de la ley, que escucharía su testimonio sin el contexto que ella poseía. Otro juez que, con toda probabilidad, desestimaría la moción de supresión y permitiría que la evidencia, posiblemente obtenida a través de las mismas tácticas abusivas que ella había experimentado, fuera utilizada contra el acusado. Recusarse era protegerse a sí misma y a la integridad del proceso, pero ¿a qué costo? A costa de permitir que la injusticia que ella conocía de primera mano se perpetuara en silencio. Se dio la vuelta
y miró el expediente sobre su escritorio. Este no era solo su caso. El acusado, Michael Reynolds, era un jardinero acusado sobre la base de un perfil racial. Su historia era probablemente una de las miles de historias similares que nunca llegaban a ser escuchadas adecuadamente. Y el agente Miller no era solo el hombre que la había arrastrado por el suelo. Era un patrón de conducta, un síntoma de una enfermedad sistémica. Si se recusaba, él nunca la enfrentaría. Continuaría con su trabajo, su abuso de poder sin control, su desprecio por las personas a las que juró servir sin consecuencias. La confrontación que se le presentaba no era personal, era sistémica, y ella, por un giro del destino, estaba en una posición única para llevarla a cabo. Tomó una decisión. No se recusaría. En cambio, manejaría el caso con una imparcialidad tan rigurosa, tan escrupulosamente apegada a la letra de la ley, que nadie podría acusarla de parcialidad. No usaría su poder para vengarse, sino para iluminar. Usaría las propias reglas del sistema para obligarlo a mirarse en el espejo. Sería el juicio más difícil de su incipiente carrera, una prueba de fuego para su autocontrol y su integridad. Se sentó de nuevo, tomó el expediente y comenzó a leer cada palabra, cada informe, cada declaración. Se estaba preparando no para una revancha, sino para un acto de justicia quirúrgica. El martes, el agente Miller entraría en su sala, y ella estaría lista. El martes por la mañana, la sala del tribunal C4 estaba cargada de una tensión casi palpable. Elena entró desde sus cámaras y tomó su asiento en el estrado, el movimiento fluido y practicado a pesar del latido acelerado de su corazón. La toga negra se sentía como una armadura. Su rostro era una máscara de neutralidad judicial, cuidadosamente construida. Escaneó la sala. El abogado defensor, un joven idealista y algo nervioso. La fiscal, una mujer experimentada con una expresión de confianza profesional. Y luego, sentado en la primera fila, junto a la fiscal, estaba él. Agente Owen Miller. Llevaba un traje que le quedaba un poco apretado en los hombros, y su mandíbula estaba tensa, como siempre. No la reconoció. Para él, ella era solo otra jueza, otra pieza del sistema que él navegaba con arrogancia. Su mirada se cruzó con la de ella por un breve instante, y él le dio un leve asentimiento, el tipo de reconocimiento casual que un oficial de la ley le da a un juez. Elena sintió una sacudida de poder frío y puro. La completa inversión de su último encuentro era tan dramática que resultaba casi surrealista. «Buenos días a todos», dijo, su voz resonando clara y firme en el silencio. «Estamos aquí para la moción en el caso Estado contra Reynolds. Abogada defensora, puede proceder». El abogado se levantó y comenzó a argumentar que el arresto de su cliente se había basado en un perfil racial y que toda la evidencia obtenida posteriormente debía ser suprimida. Habló con pasión, citando precedentes sobre paradas de tráfico ilegales y detenciones sin causa probable. La fiscal respondió con calma, argumentando que el agente tenía motivos razonables para la sospecha, basándose en su experiencia y entrenamiento. Y luego llegó el momento. «La fiscalía llama al agente especial Owen Miller al estrado», dijo la fiscal. Miller se levantó y caminó hacia el estrado de los testigos. Pasó a menos de 3 metros del escritorio de Elena. Ella no lo miró. Mantuvo sus ojos en los documentos frente a ella, dándole tiempo para que se sentara y se juramentara. Solo cuando el secretario dijo, «Por favor, indique su nombre y ocupación para el registro». Ella levantó la vista y lo miró directamente. «Owen Miller, agente especial, Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos». Y fue entonces cuando la vio. Realmente la vio. El reconocimiento no fue instantáneo. Fue un proceso lento y horrible que se desarrolló en su rostro en cuestión de segundos. Primero, una arruga de confusión, como si estuviera tratando de ubicar una cara vagamente familiar. Luego, sus ojos se abrieron de par en par mientras el recuerdo se conectaba con la realidad. El color desapareció de su rostro. Su mandíbula, antes tensa por la arrogancia, ahora estaba floja por el shock.
La mujer que había arrastrado por el suelo de una terminal de autobuses, la ilegal sin nombre, estaba sentada sobre él, envuelta en una toga negra, con el sello del Estado detrás de ella y el poder de decidir su destino profesional en sus manos. El universo se había reordenado de una manera que él nunca podría haber concebido. Elena mantuvo su mirada fija en él, su expresión completamente impasible. No había ni una pizca de triunfo, ni un atisbo de reconocimiento personal, solo la fría y distante autoridad de una jueza. «Agente Miller», dijo, su voz perfectamente nivelada. «Gracias por estar aquí. Fiscal, puede comenzar su interrogatorio». La inversión de poder era absoluta. No se había dicho una palabra de su historia compartida, pero cada persona en la sala podía sentir el cambio sísmico en la atmósfera. El cazador se había convertido en la presa, y el juicio acababa de comenzar. El interrogatorio de la fiscal fue breve y directo, diseñado para establecer la versión oficial de los hechos. El agente Miller respondió en un tono casi robótico, su confianza anterior completamente evaporada. Sus ojos se desviaban constantemente hacia Elena, buscando alguna señal, alguna pista en su rostro inescrutable. No encontró ninguna. Ella tomaba notas, su pluma moviéndose a través del papel con una calma metódica. Luego, fue el turno de la defensa. El joven abogado, envalentonado por el evidente nerviosismo del testigo, comenzó su contrainterrogatorio. Pero Elena sabía que esto no era suficiente. El abogado estaba atacando los hechos del caso actual. Ella necesitaba exponer el patrón, el sistema que Miller representaba. Después de que el abogado terminó, Elena se aclaró la garganta. «Agente Miller, el tribunal tiene algunas preguntas para aclarar su testimonio», dijo, su voz cortando el aire tenso. Se dirigió a él no como su agresor, sino como un objeto de escrutinio judicial. En su informe, usted afirma que detuvo el vehículo del señor Reynolds porque realizó un cambio de carril errático. ¿Podría describir qué significa errático en el contexto de su entrenamiento? Miller tartamudeó. «Bueno, su señoría fue... sospechoso. Se desvió ligeramente dentro de su carril». «¿Se desvió fuera de su carril? ¿Cruzó la línea divisoria?», preguntó Elena, su tono inquisitivo pero perfectamente neutral. «No, no exactamente, pero fue el tipo de movimiento que hemos sido entrenados para reconocer». «¿Qué entrenamiento específico, agente? ¿Puede citar la sección del Manual de Procedimientos de ICE que define un cambio de carril errático como causa probable para una detención migratoria?» Silencio. Miller tragó saliva. «No puedo citarlo de memoria, su señoría». «Entendido», dijo Elena, haciendo una nota. «Usted también testificó que el señor Reynolds parecía nervioso y evitaba el contacto visual. Agente Miller, en su vasta experiencia, ha conocido a muchas personas, independientemente de su estatus migratorio, que no se pongan nerviosas cuando un oficial de la ley los detiene». El abogado defensor sonrió levemente. La fiscal se removió incómoda en su asiento. «Bueno, no, pero...», comenzó Miller. «Y en su experiencia», continuó Elena, interrumpiéndolo suavemente, «¿cree usted que la apariencia de una persona, su etnia o el idioma que habla, pueden influir en la percepción de un oficial sobre si su comportamiento es sospechoso?» Era una pregunta general, pero en el contexto de la sala, con Elena en el estrado y Miller bajo su mirada, la pregunta aterrizó con la fuerza de una acusación directa. No estaba hablando del caso de Reynolds. Estaba hablando de sí misma. Estaba hablando de todos aquellos que habían sido juzgados por su apariencia. Miller la miró, el sudor brillando en su frente. Por primera vez, parecía verla no solo como la jueza, sino como la mujer del suelo. Comprendió que este interrogatorio no era sobre un cambio de carril, era sobre todo. «Agente Miller», dijo Elena, su voz bajando a un tono más intenso pero aún controlado. «El estándar para una detención es la sospecha razonable y articulable, no una corazonada, no un perfil, no una sensación. Quiero que le explique a este tribunal, con hechos precisos y observables,
¿Qué crimen específico creía usted que el señor Reynolds estaba cometiendo en el momento en que decidió detenerlo? Cada palabra era un golpe preciso. No estaba usando su historia personal como un arma, sino como una lente. Estaba usando la ley, el propio instrumento de Miller, para desmantelar su abuso de autoridad pieza por pieza. Lo estaba obligando a justificar sus acciones no ante un supervisor comprensivo, sino ante la personificación de la justicia que él había despreciado. El silencio de Miller fue la respuesta más elocuente de todas. En ese momento, en la quietud de la sala del tribunal, la verdad se hizo evidente para todos. Elena dejó que el silencio se extendiera, un vacío que Miller no podía llenar con excusas ni jerga. El peso de su propia conducta parecía aplastarlo en el estrado de los testigos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Elena se recostó en su silla, su expresión todavía neutra, pero con una finalidad que resonaba en toda la sala. «Gracias, agente Miller. Puede bajar». Como un autómata, Miller se levantó y caminó de regreso a su asiento, evitando la mirada de todos. Ya no era un agente de la ley seguro de sí mismo. Era un hombre expuesto, reducido por la misma maquinaria que él había utilizado para reducir a otros. Elena se dirigió a los abogados. «El tribunal ha escuchado los argumentos y el testimonio. La cuestión aquí es fundamental. ¿Dónde trazamos la línea entre la aplicación legítima de la ley y el hostigamiento basado en perfiles? La Cuarta Enmienda protege a todas las personas en este país de registros y confiscaciones irrazonables. Esta protección no es un tecnicismo, es el baluarte que nos separa de un estado policial donde los agentes pueden detener a cualquiera basándose en corazonadas o prejuicios». Su voz era ahora la de una educadora, una jurista explicando un principio fundamental. No había ira, solo una claridad incisiva. El testimonio del agente Miller no ha logrado establecer una base de sospecha razonable y articulable para la detención inicial. Un cambio de carril errático, que nunca salió del carril, y un comportamiento nervioso, que es una reacción humana universal a ser detenido por la policía, no constituyen una causa probable. Son en el mejor de los casos pretextos endebles. Miró directamente a la fiscal. Cuando el brazo de la ley se extiende, debe hacerlo con precisión quirúrgica, no con una red de arrastre. Confiar en estereotipos y perfiles no solo es inconstitucional, sino que erosiona la confianza pública en las instituciones que juramos defender. Debilita la tela misma de nuestra sociedad. Luego, pronunció el veredicto. Por lo tanto, el tribunal concede la moción de la defensa. Toda la evidencia obtenida como resultado de esta detención ilegal queda suprimida. El caso queda desestimado. Un suspiro de alivio escapó del abogado defensor. El acusado, el señor Reynolds, miró a su abogado con lágrimas en los ojos, sin comprender del todo lo que había sucedido, pero sabiendo que era libre. La fiscal recogió sus papeles con una expresión resignada. El agente Miller se quedó sentado, inmóvil, mirando al frente. Su carrera no había terminado, pero su reputación en ese tribunal estaba destrozada. Había sido desenmascarado no con una diatriba emocional, sino con la fría lógica de la ley que él mismo había torcido. Elena golpeó el mazo suavemente. «Este tribunal levanta la sesión». Se puso de pie y mientras todos en la sala se levantaban con ella, su mirada se encontró con la de Miller por última vez. No había odio en sus ojos, ni siquiera satisfacción. Había algo más poderoso, la tranquila afirmación de la justicia. Se dio la vuelta y caminó hacia sus cámaras, la toga negra ondeando detrás de ella. La batalla no había terminado. Sabía que habría más Millers, más casos, más resistencia sistémica. Pero por primera vez, desde que el frío del linóleo le había robado el aliento, sintió que podía respirar. No había sanado la herida, pero la había transformado en un escudo. Y en el silencio de su oficina, con la ciudad extendiéndose bajo ella, Elena Vargas supo, con una certeza inquebrantable, que estaba exactamente donde tenía que estar.